Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y hoy estaré leyéndoles en el capítulo 9 del libro de los Hechos, del 1 al 43. ¡Vamos! Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo he mostrado cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo escapa de los judíos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle,
pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. En este capítulo 9 del libro de los Hechos, podemos ver la conversión de Saulo. Y dice aquí la palabra, hermanos, que él fue a pedir unas cartas, ¿verdad?, al sumo sacerdote para que le diera autoridad, para que él pudiera en su camino a Damasco, si hallaba algún hombre o mujer, ¿verdad?, unos cristianos, seguidores de Jesús, que los pudiera él también apresar y llevar a Jerusalén. Mire qué tremenda cosa. Él estaba pues impuesto a perseguir a los seguidores de Jesús. Y dice, hermanos, que él estando con su comitiva, ¿verdad?, en sus caballos, con quizá los alguaciles o los hombres que iban con él para aprender, ¿verdad?, a los seguidores de Jesús, dice que de pronto a él le rodea, hermanos, un resplandor de luz del cielo, una luz fuerte. Fue tan fuerte esa luz, hermano, que él perdió control
de, de su caballo y de pronto hasta dice que cayó al suelo, ¿verdad? Y cuando él estaba ahí en el suelo, le dice una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire qué tremenda cosa, hermanos. Esa era la voz de Jesucristo. Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dice, Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mire qué tremendo eso. O sea, golpearse contra un aguijón, algo punzante, algo que duele. Y qué tremendo, porque él estaba yendo en contra, ¿verdad?, de los cristianos, de la voluntad de Jesús, de la voluntad de Dios. Y vamos a ver qué más sucede, hermanos. Entonces dice que en ese momento él, pues me imagino que se queda sorprendido, anonadado, no sabe qué es lo que pasa. Dice que él comienza a temblar. Él comienza a temblar, ¿verdad?, de miedo, porque no sabe qué le está sucediendo. Y él le dice a Jesús, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que estaban con él, ellos oían la voz, pero no miraban nada. Entonces ellos estaban anonadados, ¿verdad? Estaban atónitos, solo observando qué estaba pasando en ese momento. Y entonces Saulo comienza a levantarse de la tierra y comienza a mover sus ojos, y de pronto se da cuenta que no puede mirar nada. Y no puede quizá levantarse. Entonces los hombres que estaban con él vienen y lo ayudan, lo levantan, lo cogen sus brazos, ¿verdad? Uno a un lado, el otro al otro, y lo comienzan a levantar. Y yo me imagino que lo acomodaron otra vez en el caballo, y ya iba una persona quizá guiando al caballo, porque él no podía siquiera, ¿verdad?, comenzar a galopar donde tenían que ir, ¿verdad? Mire qué tremenda cosa, hermanos. Y entonces dice que llegan a Damasco, y cuando llegan a Damasco, dice que él entra donde tenían que llegar y se queda ahí por 3 días. Y dice que no comió ni bebió. Y él estaba orando. Yo me imagino que estaba en ese momento cuando él oraba, yo me imagino que él se estaba arrepintiendo de todo lo que había hecho, que él perseguía y mataba, ¿verdad? Él fue uno de los que asintió la muerte de Esteban, ¿verdad?, que lo agarraron a pedreadas. Mire qué cosa tremenda, por predicar la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Y en ese momento, amigos, hermanos, él está en ese cuarto recapacitando, ayunando, está quizá confundido, quizá él llora, quizá él se lamenta de tanto tiempo perdido que no conocía la verdad. La palabra del Señor nos enseña y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, él todavía había estado en atadura de pecado. Él creía los dogmas de su doctrina eran la verdad, pero cuando Jesús se le aparece y le da ceguera, era una manera de demostrarle: tú estás en una ceguera espiritual. Era una manera de demostrarle: tú estás ciego a la verdad, todavía no sabes, todavía no conoces de la salvación de tu vida, de tu alma. Y así muchos de nosotros, amigos, hermanos, estábamos ciegos. Estábamos ciegos porque no conocíamos de Jesús, no conocíamos que hay un Salvador para nuestra vida. Muchos quizá no pensábamos que necesitábamos una salvación. Vivir en pecado era cómodo para nosotros. Vivir haciendo el mal era cómodo para nosotros. Mas sin embargo, cuando tuvimos un encuentro con Jesús, cuando por primera vez tuvimos un encuentro con Dios, nosotros realizamos que necesitábamos ser salvos, que necesitábamos la ayuda de un Dios todopoderoso. Y así hay mucha gente en este mundo viviendo su vida como si eso fuera todo lo que existe. Oh, ¿cómo voy a trabajar? Regreso a mi casa. Y no hay algo más en su vida.
no hay una esperanza, no hay algo divino, algo que viene solamente del cielo para darle un propósito a tu vida, para darle un sentido a tu vida. Mira qué tremendo, hermanos, amigos. Y en ese momento, cuando él está en ese cuarto, él comienza a recapacitar, él comienza a arrepentirse de su pecado, de su maldad. Porque no hay justo, hermanos, ni aun uno. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a través de ese sacrificio bendito y precioso que Jesucristo hizo por ti y por mí, ahora nosotros podemos tener entrada al lugar santísimo, al lugar santo de Dios. Podemos llegar a su presencia a través de la oración. Podemos clamar a Él, sabiendo que su oído está atento a nuestra oración. Mire qué tremenda cosa. El Señor tenía algo preparado para Saulo. El Señor lo tenía en ese momento de arrepentimiento, de reflexión, meditando sobre su vida pasada, sobre todos sus errores pasados, llegando quizá a la conclusión de que yo necesito un cambio. Y así como Saulo estaba en ese momento meditando sobre su vida, sin haber probado un alimento alguno. Él quizá estaba lo que se llama en ceniza, en llanto, en meditación para con Dios, buscando su rostro, tratando de encontrar respuestas a todas sus preguntas. Y yo te pregunto en esta hora, ¿estás tú todavía en la ceguera espiritual? ¿No sabes ni conoces que hay un Dios todopoderoso que te ama, que mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo para darte salvación, para darte vida eterna, para darte esperanza de vida? Yo te digo en esta hora, hoy es tiempo de que abras tus ojos espirituales, que abras tus ojos a saber y conocer que Dios te ama, que Dios está allí para ti. Y miren qué sucede en este momento, hermanos. Jesús se le aparece ahí en Damasco a un discípulo de él llamado Ananías. Y Ananías de pronto ve esta visión de Jesús cuando Jesús le llama por su nombre y le dice Ananías. Y Ananías dice, Señor, heme aquí. Y el Señor le dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías responde, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, que cómo persigue a los cristianos, ¿verdad? Y tiene toda autoridad aún para meterlos a la cárcel, ¿verdad? Él tenía temor porque sabía que este hombre, Saulo, era muy conocido, que odiaba a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Y él le dice eso a Jesús, Señor, no, este hombre es malo, ¿verdad? Él se da cuenta. Y entonces Jesús le responde, mire qué tremendo y qué precioso. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire qué precioso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de nosotros hemos sido perfectos ni dignos de nuestro Dios y Señor.
todos nosotros éramos trapo de inmundicia, hermanos, porque la palabra del Señor nos enseña que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y Dios sabe por qué. Porque nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Porque nos sacó de la inmundicia a la luz, hermanos. Y en ese momento, hermanos, este hombre, Ananías, en obediencia, él va para donde está Saulo, hermano. Y se presenta en la casa y llega donde está él, quizá en sus rodillas todavía en el suelo, quizá llorando, quizá gimiendo al Señor. Y en ese momento, hermanos, Ananías pone sus manos sobre de él y ya con otro sentimiento, porque Jesús había transformado su pensamiento, quizá de temor. Él había sido transformado en ese momento, ya no le dice, ¿verdad? Tú que perseguías a los cristianos. No, hermano, en ese momento él le dice, hermano Saúl. O sea, es parte de la familia de Cristo ahora. Él pertenece a Jesús. El Señor estaba haciendo la obra perfecta sobre ese hombre. Y le dice, hermano Saúl, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mire qué precioso, hermanos. No solamente él iba a tener la vista, iba a poder recobrar la visión, sino él iba a orar por él para que pudiera recibir el don de gracia de Dios, el Espíritu Santo. Mire qué precioso. Y dice que al momento cayeron de los ojos de Saúl, dice como unas escamas. Mire qué tremendo esto, hermano. Y al instante recobró la vista y levantándose fue bautizado, ¿verdad? Fue bautizado en el Espíritu. Qué precioso, hermanos, este momento, porque todo aquel peso, todo aquel dolor, toda aquella angustia que este hombre estaba sintiendo de haberse quedado completamente ciego. Y hermanos, a veces el Señor tiene que venir a tu vida. Y a veces no es ceguera en tus ojos, pero a veces son pruebas. A veces son momentos de dificultad, a veces son momentos de angustia en los cuales tú te sientes que no encuentras una salida. Y yo he oído de muchos testimonios, hermanos, que cuando la persona está en lo más profundo de la angustia, cuando no mira una esperanza, una salida a ese problema, voltea y mira hacia arriba. Y cuando esa persona dice, Señor, si tú existes, si tú estás vivo, si tú estás allí, óyeme. Yo te lo digo, hermano, con todo mi corazón, porque yo estuve allí. Yo estuve en ese momento de angustia, de desesperación y dije, Señor, si tú existes, haz algo por mí, porque yo ya no puedo más. Y yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu necesidad, pero ¿sabes qué? Hay un Dios en el cielo que te conoce como un libro abierto y Él sabe por lo que tú estás pasando en este momento. Y si este es tu caso, déjame decirte que hay salvación, hay esperanza, hay cambio, hay una puerta abierta en Jesús. En Jesús tú puedes encontrar solución a todos tus problemas. Te lo digo porque Él lo hizo conmigo. Tú puedes clamar en esta hora. Y cuando tú te rindes, cuando tú llegas a ese momento que te rindes a Él y clamas, la palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Y en este momento, amigo, hermano, Saulo estaba 3 días en ayuno y oración clamando por misericordia,
clamando porque él había reconocido que él estaba yendo, como Jesús le dijo, dando coces contra el aguijón. Estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, creyendo que él estaba haciendo algo bueno, hermano. A veces nosotros creemos que estamos llevando una vida recta. A veces nosotros creemos que estamos sirviéndole a Dios bien. Pero la palabra de Dios dice, este pueblo de labios solamente me sirve, pero su corazón está lejos de mí. Qué tremendo, hermano. Es necesario que tú y yo podamos servirle y adorarle a Jesús en espíritu y en verdad. No solamente de labios, no solamente un momento, sino que tú puedas llorar con los que lloran, que tú puedas gozarte con los que se gozan, que tú puedas sentir el dolor de los demás, que tú puedas sentir en tu corazón el clamar a Dios y interceder por los que están en necesidad, por los que están en problemas, por los que están pasando una situación dura y difícil. Y déjame decirte que en este momento, cuando Saulo llegó a recibir el Espíritu Santo, hermano, yo me imagino que él estaba con un gozo infinito, porque cuando el Espíritu Santo llega sobre tu vida, te llena de una paz infinita, de un amor que te rodea tan grande como nunca en el mundo has podido sentir el amor. Y no es un amor entre pareja, no es un amor de un padre, pero es un amor ágape, es un amor divino, es un amor precioso, que lo sientes dentro de tu corazón y irradia eso grande, esa luz de Dios que solo está en Él y que solo puedes recibirla de Él. Y si tú estás pasando por un problema en este momento, si tú estás pasando por un momento fuerte en tu vida, yo te invito a que abras tu corazón a Jesús y que le digas, yo me arrepiento de mi pecado, yo me arrepiento de mi maldad, y puedas regresar a Él. Siempre podemos dar una vuelta en U y volver al camino correcto. Y déjame decirte que en este momento Saulo, él estaba pasando por esa situación. Él estaba en ese momento sintiendo ese gozo inefable, ese gozo tan precioso que solamente viene de Jesús. Y dice, hermanos, que de pronto pues él le dieron alimento, ¿verdad? Y estuvo Saulo, dice, unos días también ahí en Damasco con los discípulos, ¿verdad? Y él dice que sintió ya ese fuego del Espíritu Santo. Ay, hermano, yo te voy a contar una anécdota. Yo estaba joven todavía, me acuerdo, y mi mamá me mandó juntamente con mi hermana, me mandó a un campamento cristiano. Y hermano, en ese campamento cristiano estuvieron hablándonos de la palabra de Dios. Yo no tenía mucha comunicación con la palabra de Dios en aquel entonces. Yo me imagino que yo tenía quizá, no sé, hermano, 12 años, algo así. Yo estaba todavía una niña pequeña y pues iba con mi mamá a la iglesia y todo, pero como les digo, cuando uno es un niño pequeño no entiende todavía mucho y no le presta atención ni le presta importancia a las cosas de Dios, como cuando realmente tú deseas aprender, como cuando realmente tú deseas acercarte más a Dios. Entonces, cuando eso pasa dentro de tu corazón, tú sientes la necesidad de realmente conocer a Jesús. ¿Y cómo puedes conocer a Jesús? Solamente leyendo la palabra de Dios. Y sí, mucha gente dice, oh, sí es un libro aquí y allá, pero si tú te metes de corazón con hambre de Dios a leer la palabra. Yo he estado en el ministerio por 13 años, yo he tenido comunión con Dios, pero lo que el Señor ha hecho conmigo a partir del año pasado, hermanos, cuando yo comencé este programa, eso es algo que para mí tiene un valor increíble, que nunca ha sucedido en mi vida. Yo he podido leer la Biblia muchas veces, yo he predicado la palabra de Dios y todo, he estudiado la palabra, he orado, he ayunado para meterme a estudiar la palabra. Pero cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios, de principio a fin, amigo hermano,
Ahí es cuando realmente Jesucristo se te revela a tu vida. Y cosas grandes y maravillosas comienzan a pasar, hermano. Porque tú comienzas a ser guiado por Dios. Tú comienzas a oír la palabra de Dios y comienza a hacerse vida en ti. Tú realmente comienzas con todo tu ser y con toda tu fuerza, con ese deseo grande de tu corazón, a poder tener una relación íntima con tu Creador. El Señor comienza a cernir y limpiar tu vida de una manera grande. Tú comienzas ahora a quitarte, así como Saulo, esas escamas de los ojos, y tú comienzas realmente a ver. Tú comienzas a desear la palabra de Dios más y más. Tú comienzas a amarla. Tú comienzas a sentirla como parte de ti. Ay, Samaya, aquí Araba Sanda. Guía Santo, Rama Santa. Yo siento su espíritu, hermano. Gloria sea el nombre de Jesús. Y hermano, el Espíritu de Dios nos habla día con día. Nos habla a través de su poder. Y el Espíritu de Dios comienza a limpiar tu vida desde adentro para afuera. Él comienza a guiarte, Él comienza a hablarte, Él comienza a decirte, haz esto, haz lo otro. Ayuda a esa persona. Dale una palabra a esa persona, ora por esta persona. El Señor comienza a guiarte de una manera sobrenatural, hermano. Tú vas a tener visiones de cosas. Qué precioso que podamos tener esa comunión con Dios. Hermanos, solamente este libro no es solo un libro, hermanos. Este libro es vida. Este libro es todo lo que tú puedes necesitar para llenarte de Dios. Si tú quieres conocer más de Dios y quieres saber quién es Dios, tú tienes que leer su palabra. Esto es todo, hermano. Esto es grande. Esto es algo, no sé cómo explicarte con mis propias palabras de humana, hermano, pero lo que yo he encontrado en la palabra de Dios, desde que yo comencé a leer realmente la palabra y escudriñarla, uy, Samaya, aquí, hermanos, ese tesoro precioso que todavía lo podemos tener, hermano. Es tiempo de apurarse y leerla. ¿Sabe por qué, hermano? Porque va a haber momento. Y la misma palabra dice que seremos perseguidos y quizá no vamos a poder tener estas Biblias en nuestras manos, hermano. Que el enemigo va a querer quizá desaparecerlas. Pero ¿sabes qué, hermano? Ahora que puedes, amigo, ahora que puedes, ve y cómprate una Biblia y comienza a leerla. Yo comencé en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento. Tú puedes comenzar en el Génesis si gustas, pero hazlo, hermano. Cuando tú comienzas a conocer, si comienzas a leer en el Génesis, te vas a dar cuenta quién es Dios. Vas a saber todo el poderío y la autoridad que Dios tiene y vas a poder entender qué importancia es de servirle a un Dios todopoderoso. Vas a comenzar a tener temor de Dios porque vas a saber qué autoridad tan inmensa, tan poderosa y tan grande nuestro Dios tiene, hermano. Porque Dios no es una fábula y un cuento, hermano. Ay, Samaya, Kia. Dios está vivo. Y Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y así si tú comienzas a leer como yo comencé en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ahorita, hermanos, estamos en los Hechos de los Apóstoles, que te dije que es mi favorito libro porque veo todo el poder de Jesús derramado a través de los seres humanos como nosotros. Sus discípulos eran humanos, hombres de carne y huesos como tú y yo. Si ellos pudieron tener este poder y esta autoridad tan terrible y grande, hermanos, bajo las obras de Pedro, dice, se sanaban los enfermos. Pero era el Espíritu de Jesús a través de él. Y ese Espíritu de Jesús puede entrar en tu vida y en la mía. Nosotros, seres humanos comunes y corrientes, hermano, podemos tener el poder de Dios. En el principio, siempre digo esto, Dios hablaba directamente con el hombre.
Luego en desobediencia se destruyó la tierra, el diluvio y todo eso, hermanos, y Él mandó luego a su Hijo Jesucristo a la tierra. Y Él anduvo haciendo bienes, proclamando la palabra de verdad. Algunos oyeron, otros no. Y al final lo crucificaron, hermano. Porque el hombre no quiere oír la verdad, aunque la verdad está dada, la verdad está ahí, todavía está ahí. Va a haber un momento, amigo, hermano, que no vamos a poder predicar la palabra de Dios. Vas a querer oír y no vas a tener nadie que te la dé. Ahora es tiempo, amigo, hermano, que te arrepientas y que puedas buscar de Dios para que el Señor pueda cambiar tu vida, para que puedas un día estar en las bodas del Cordero junto a Jesucristo. Qué importante, amigo, hermano, que ahora que podamos hacerlo, lo hagamos, porque llegará el momento que esa Biblia ya no estará más. Y que desearás tener salvación para tu alma y correrás de un lado a otro y no habrá más salvación. Qué precioso, hermanos, que nosotros todavía podemos acercarnos a Dios, que todavía podemos agarrar una Biblia. Yo te diría esto, amigo, hermano, si tú no tienes una Biblia, corre a la librería, porque esto es la vida que te va a llevar a la vida eterna. Esto es, hermano, esto es palabra poderosa. Esto es poder de Dios en tus manos. Si tú tienes una Biblia, tienes oro. Más que todo el oro del mundo, esta palabra es poderosísima. Esta palabra es lo que necesitamos. Cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios, ya te digo, hermano, va a haber algo increíble y poderoso que va a transformar tu vida. Yo te lo digo porque yo lo estoy viviendo. Yo te lo digo porque yo lo estoy sintiendo. Porque yo estoy viendo cómo mi vida espiritual está avanzando y avanzando y avanzando. Y cómo el Señor me revela cosas. Y cómo puedo. Ay, Samaya, Mamashkanto, Ramasaya. Hermano, yo siento en mi corazón, hermano, decirte esto con toda mi alma, hermano, porque es verdad. Esta palabra va a comenzar a sacar esas escamas de tus ojos. Esta palabra viva te va a llenar de una paz y vas a comenzar a ver cómo el Espíritu Santo trabaja a través de tu vida. Y como hoy en día, hermanos, porque así cuando Jesucristo vino a este mundo y les habló y le oyeron, algunos otros no, y lo crucificaron. Pero hoy en día, hermanos, hoy en día, cuando Jesucristo se fue, después de haber estado 40 días hablando y manifestándose en medio de los discípulos, cuando Él subió, dijo que iba a preparar morada para que allá donde Él esté nosotros podamos estar, y no nos dejaría huérfanos, sino que mandaría a su Espíritu Santo, que nos llevaría, dice, a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo es el que está hoy en día viviendo en medio del mundo, de esta humanidad. Esta es la manifestación de Dios en la tierra hoy en día. Dios sigue aquí. Dios no nos ha dejado solos. Dios está en este mundo hoy en día a través de su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo ya no habita afuera, sino que habita dentro de nosotros. La palabra del Señor nos enseña que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y dice que de nuestro interior correrán como ríos de agua viva que saltan para salvación y vida eterna. Mira qué precioso, hermanos. Hermanos, entonces yo era una niña pequeña, hermano, como 12 años. Mi mamá me manda ella a era como un retiro espiritual para jóvenes, para niñas. Y ella me mandó con mi hermana y fuimos, hermano, fuimos para allá y todo bien, me estaban enseñando la palabra, había cantos, había juegos, era muy bonito. Y al final, el pastor de ese lugar oró por todos nosotros.
Y hermanos, pues era una oración pidiéndole al Señor que nos llenara con el Espíritu Santo, que nos diera de su poder y su fuerza. Y yo me acuerdo que cuando yo salí de ese lugar, hermano, yo sentía en mi corazón pequeño un deseo grande de hablarle a todo mundo de Dios. Y yo no sé por qué lo tenía, hermano, pero yo me acuerdo que mi mamá nos había mandado un taxi para que nos regresara a la casa. Y hermanos, cuando yo iba por el camino con este hombre en el taxi, con mi hermana, hermanos, yo le estaba hablando de Dios y que ese Jesucristo te ama y Dios está ahí para nosotros, que abre tu corazón. Y yo no sé ni de dónde, hermano. Yo no sé ni de dónde, pero ahora yo entiendo que eso era el poder del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú vas a tener en tu corazón ese deseo grande y poderoso de ser testigo de la palabra de Dios, ser testigo de su poder y su presencia. Tú vas a querer hablarle a todo mundo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en ti y tú sientes aquello tan precioso que solamente el Espíritu Santo te puede dar. Y en este momento, hermanos, vemos que aquí en Damasco, Saulo estaba predicando con denuedo y la gente lo miraba y decía: bueno, este no es el hombre que estaba persiguiendo a los cristianos, los estaba matando, los estaba metiendo a la cárcel. Y todos los miraban pues anonadados, ¿verdad? Y entonces él dice que se esforzaba más y trataba más de predicar: Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, ¿verdad? Hubo un encuentro, hermanos. Y qué precioso cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando llegamos a ese momento en que tenemos ese encuentro, hermanos, nada es igual, todo cambia. Para nuestra vida todo comienza a cambiar, ¿verdad? Y qué precioso, hermanos, porque ahora es tiempo. No sé cuál es tu edad, pero yo te quiero decir que si tú buscas en tu corazón a Jesús a un buen tiempo, a una buena edad, vas a tener una buena vida. Vas a tener una vida de bendición, no vas a tener que pasar por los peligros y la inmundicia del pecado y la maldad de este mundo, amigo, hermano. Si tú buscas a Dios de todo corazón ahora que puedes, el Señor te va a bendecir grandemente. El Señor va a ayudar tu vida. ¿Y sabes qué? Así como a Saulo aquí dice que los judíos querían matarlo, comenzaron a mirarlo mal y dijeron: no, pues se nos ha volteado, ahora nos ha dado la espalda, ahora no está con nosotros, ahora se ha vuelto cristiano, ahora está siguiendo a Jesús. Entonces ellos procuraban matarlo. Mire qué tremendo esto. Y entonces dice, hermanos, que de noche los judíos andaban guardando las puertas, ¿verdad? Y entonces los discípulos, hermanos, tomándole de noche, dice que le bajaron por un muro, descolgándolo en una canasta. Mira qué tremenda cosa. El Señor te va a proteger cuando tú le busques. El Señor va a proteger tu vida. Dice la palabra de Dios: Jehová es escudo alrededor de ti, tu gloria y el que levanta tu cabeza. Qué precioso esto, hermanos. Y dice que trataba él de primero de juntarse con los discípulos, algunos de ellos hermanos todavía tenían miedo de él, pero Bernabé dice que lo trajo a donde estaban todos, les contó que cómo el Señor se le había revelado a él. Y él había estado hablando de Jesús con mucho denuedo, con mucha autoridad y poder, ¿verdad? Y entonces ellos pues ya entendieron que él era uno de ellos, ¿verdad? Y que era parte de la familia de Cristo. Así también dice que él iba y estaba disputando, dice, con los griegos y que también procuraban matarle. Mire qué tremenda cosa. O sea, se estaba buscando muchos enemigos él, ¿verdad? Pero ¿de qué dice la palabra del Señor, hermanos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad?
Ay, Samaya, Kia, qué precioso, hermanos, porque sí es verdad la palabra de Dios. Aunque te salgan muchos enemigos, aún tu propia familia que se te voltee y sea tu enemiga, ¿sabes qué? Hay un Dios poderoso y grande que nunca te va a dejar solo o sola. Hay un Dios poderoso y grande que estará contigo siempre. Nadie podrá hacerte frente, dice la palabra de Dios, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé, dice la palabra del Señor. Mire qué precioso. Así que recuerda que si tú estás con Jesús, que si tú estás obedeciendo a Dios, el Señor nunca, 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 nunca te va a dejar solo. Y sabes que tampoco nunca, nunca, nunca te va a fallar. Tus hermanos te van a fallar, tus hermanas te van a fallar, tus vecinos, tus amigos, tu mejor amigo te va a fallar, pero Jesús nunca te va a fallar. Gloria sea al Señor. Y así, hermanos, pues dice más adelante, ¿verdad? Que enviaron a Saulo a Tarso. Por eso se le llama Saulo de Tarso, ¿verdad? Yo creo que en esa ciudad fue la que él hizo más obra, ¿verdad? Del Señor. Y dice que la gente era edificada, oyendo la palabra, en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortaleciéndose en el Espíritu Santo, ¿verdad? Qué precioso, gloria sea el nombre del Señor. Así también aquí cuenta que Pedro, ustedes saben que el Pedro me está cayendo tan bien, hermanos, me está cayendo tan bien porque él está lleno del poder de Jesús. Y dice que él estaba visitando aquí la ciudad de Lida, ¿verdad? Y ahí se encontraba un hombre que se llamaba Eneas. Y este hombre tenía 8 años de estar en cama porque era paralítico, ¿verdad? Y él llegó de frente con el hermano y le dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Dice que todos los que vieron de la ciudad de Lida y Sarón, los cuales eran muchos, dice que se convirtieron al Señor. Hermano, mire qué tremendo. Un hombre que tenía 8 años de estar postrado en una cama, sin poder mover sus piernas, sin poder levantarse. De pronto, en el nombre de Jesús, viene alguien y le dice: levántate y haz tu cama. Mire qué precioso. Y ese hombre no dijo: no, pues que como que me voy a levantar si yo no puedo mover mis piernas. No dijo eso, hermano. Él vino y se levantó. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice a tu vida: yo te estoy abriendo una puerta, yo te estoy dando un regalo, porque la salvación es un regalo de Dios. No que la merezcamos, porque somos trapo de inmundicia, hermano, amigo. No hay justo ni aun uno. Pero este es un regalo que Dios te da para que puedas vivir una vida de bendición, una vida llena del amor de Dios, una vida de transformación, una vida llena, amigo, hermano, porque eso es todo lo que Dios hace por ti, darte una vida llena de su presencia, llena de su amor. Si te das cuenta, si tú le preguntas a alguien: ¿qué es lo que quieres? Al final de todo, lo que el ser humano quiere es ser feliz. Y la felicidad no la vas a encontrar en las cosas materiales, la felicidad no la vas a encontrar en una persona, a través de una persona. Mucha gente dice: oh, pues cuando yo me case yo voy a ser feliz. Cuando yo sea rico yo voy a ser feliz. Cuando yo logre mi carrera yo voy a ser feliz. Pero llegan a ese momento y se dan cuenta que la realidad es otra. Que esas cosas o esas personas o esas situaciones o esos logros no te dan la felicidad. La verdadera felicidad viene de una relación con Dios, con tu Creador, con tu Hacedor, con el que hizo tu vida. Por eso, amigo, hermano, yo te invito a que más adelante tú puedas lograr esa relación con Dios. ¿Y cómo lo haces? Muy sencillo. Tú solo tienes que abrir tu corazón a Él. Sigue diciendo también que había una discípula de Jesús que se llamaba Tabita, dice traducido el nombre es Dorcas, ¿verdad? Y ella
hacía muchas buenas obras, hacía limosnas, ayudaba, me imagino, a los mendigos, dice que ayudaba a las viudas, dice que le hacía unos preciosos vestidos a las viudas. Yo me imagino que si ella cosía, ella quizá tenía un negocio y daba las ofrendas a la iglesia. Mire qué precioso. Y entonces dice que ella enfermó y murió. Mire, hermanos, qué tremendo. Y dice que la lavaron y la pusieron en una sala. Y se enteraron que Lida estaba muy cerca de Jope, donde estaba esa ciudad de Jope, ¿verdad? Y entonces los discípulos dicen que oyeron Pedro estaba por ahí y mandaron a 2 hombres a que le rogaran que viniera a donde ellos estaban, ¿verdad? Entonces dice que apurándose, ¿verdad? Pedro se juntó con ellos y llegó hasta donde estaba Dorcas, ¿verdad? Hasta donde tenían el cuerpo de ella. Entra en la sala y estaba rodeado, dice, de todas las viudas llorando, ¿verdad? Mostrando las túnicas y los vestidos que ella había cosido para ellas. Y entonces Pedro pues saca a la gente para afuera y se queda ahí en sus rodillas y él clama a Dios. En ese momento dice, Tabita, levántate. Hermanos, mire qué tremendo. Yo me pongo a pensar, hermanos, al nivel que Pedro, siendo un ser humano como nosotros, al nivel de fe que él estaba, hermanos. Él había visto a Jesús levantar a los muertos. Cuando dijo, Lázaro, ven fuera. Después de 3 días de muerto, hermano, qué tremendo eso. Y les decía, no, que ya huele mal. Para eso no hubo nada imposible para él, hermano, para Dios. En ese momento le dice, Lázaro, sal fuera. Y él había visto todo esto, hermano. Pedro había estado ahí cuando el Señor llamó a Lázaro. Y cuando Jesús les dijo a ellos, cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes podrán hacer en mi nombre. Amigo, hermano, esa palabra es para ti y es para mí. ¿Cuál es tu nivel de fe? Tú puedes hacerlo también. La palabra lo dice. Ay, Samaya, aquí Aramasanda. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Qué tan grande es nuestra fe? ¿Estamos resucitando muertos o no todavía? Porque esta palabra, hermano, es tan poderosa que te da a entender quién eres tú en el realm espiritual. Y en este momento, hermano, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Eran como ríos de agua viva que brotaban de su interior en comunión con Dios Todopoderoso. Él sabía que él podía clamar, clama a mí, yo te responderé. Ay, Samantha, Arabasaya, hermano, qué precioso, hermano. En este momento, Pedro, lleno del poder de Dios, él sabía lo que Dios iba a hacer. Él sabía y tenía fe que Dios podía levantar a Dorcas de esa cama. No solamente levantarla de enfermedad, sino levantarla aún de la muerte. Ay, Samaya, Kandara, Masaya. Por eso, hermano amigo, la palabra dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque Jesucristo venció a la muerte y al pecado en la cruz, por ti y por mí. Y Él nos ha dado de su poder a través de su Espíritu Santo, hermano. Y mire qué precioso, porque en ese momento, hermano, cuando Pedro clama a Dios, cuando Pedro dice directamente ahí, hermano, Rama Cantara Masaya, gloria sea el nombre del Señor. Cuando dice, hermanos, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva. Y esto fue notorio en Jope, dice, muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curador. Mire qué precioso, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que hay poder en Jesús. La palabra de Dios da vida.
La palabra de Dios te da ese poder, así como Pedro, siendo un ser humano, tal y como nosotros, podía tener ese poder. Tú también puedes tener el poder de Dios en tu vida y recibir la salvación de tu alma. Y yo te invito en esta hora, si tú has oído la palabra de Dios conmigo esta mañana o tarde o noche, que quiera que sea, yo te invito a que tú también puedas recibir a ese Dios de poder en tu vida. Ora conmigo estas palabras. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento. Yo te pido que por favor perdones mi pasado y mi pecado y lo limpies con tu sangre preciosa. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que por favor de ahora en adelante yo pueda ser una vasija de bendición, que yo pueda ser digno de ti o digna de ti. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así vamos orando, hermanitos, para que el Señor bendiga tu vida grandemente. Señor Jesús, te doy gracias por tu heredad, por tu pueblo, por todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que semana a semana están oyendo tu palabra. Yo te pido que crezcan espiritualmente más y más. Ayúdales y revélales, Señor, tu palabra cada día a través de la lectura, Señor. Que seas tú, poderoso Dios de la gloria, entrando en su corazón y en su mente. Bendice a toda su familia en ellos representados, Señor, y que seas tú cada día de la mano de ellos, Señor. Y dales nuevas fuerzas como las del águila, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y una vez más, querido amigo, hermano, te doy las gracias infinitas por acompañarme en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones y hasta la próxima.